Bueno, buenas tardes. Están llegando al último módulo de la jornada, donde tocamos este tema de los indicadores. Un poco esta presentación, igual que la que me tocó hacer en la mañana, es hacer un poco el hilo, digamos, histórico hasta el presente actual, que realmente las presentaciones de quienes nos antecedieron fueron realmente excelentes y se puede ver el avance que hubo. Uso de múltiples indicadores asociados a la sostenibilidad. Yo tomé esta slide de una presentación que hizo José, no lo modifiqué para nada. La rotación arroz-pastura como base de la intensificación sostenible de los sistemas de producción de arroz en Uruguay. Y ahí decía todos los atributos que tiene, digamos, esta rotación. Esta rotación permitió el incremento de la productividad, el mantenimiento de la calidad del suelo y del agua, la mitigación de las emisiones de gases, minimizar el uso de fertilizantes y de pesticidas y de energía. Porque creo que esto, en definitiva, cuando arrancamos a trabajar con indicadores, era el espíritu que teníamos en el sentido de poder objetivizar esto que lo sabíamos desde el punto de vista conceptual, pero que necesitamos de alguna manera cuantificarlo y ponerlo en números y ver cómo alteraciones a este sistema, cómo se podían modificar. O sea que yo creo que esta es la base inspiradora de trabajar, el porqué de trabajar indicadores. ¿Por qué la importancia de los indicadores? Un poco lo que acabo de decir, porque lo que no se mide no se puede gestionar y no se puede informar. Si solo nos quedamos con ese concepto hablado y no le ponemos número detrás, no podemos hacer comparaciones ni podemos tampoco informar. Y también los indicadores lo que nos ayudan es integrar a todo esto que acabamos de ver a lo largo de todo este día, ¿no? A veces vemos solo la huella de carbono, solo la contaminación. La idea es cómo podemos integrar todos estos valores en una mirada conjunta. Y muchas veces, tal vez en un momento cuando ya habamos avanzado mucho más, pueda no ser tan así, pero muchas veces más que el valor en sí, lo que nos interesa es para dónde se mueve ese indicador. Digo, los primeros trabajos, y ahora voy más rápido porque ya se dijo todo esto, los primeros enfoques de los indicadores eran estos que estoy presentando acá, vinculados a la producción, a la eficiencia del uso de recursos y al impacto ambiental, y vaya si habremos avanzado en eso, ¿no? Vinculado al impacto ambiental y la pérdida estimada de nitrógeno. Hoy creo que sabemos mucho más vinculado a eso, el riesgo de contaminación de agroquímicos, lo que acaban de dar Leonidas y Andrés, y las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos, de acuerdo al tiempo, avanzar en estas preguntas. Vemos hasta dónde llegamos como ejemplo de uso de indicadores. Lo primero, se acaba de decir hace un ratito, la primera vez o de las primeras veces que se usó los indicadores fue en tratar de evaluar la trayectoria nacional de producción del 93 al 2013, fue como un trabajo fundacional que luego orientó los trabajos posteriores. Una segunda tema que vamos a ilustrar el uso de indicadores es cómo se comportan los productores de mayor rendimiento, por qué nos interesaba usar los indicadores en los productores de mayor rendimiento. Es porque una manera de acortar la brecha es de alguna manera estimular a que los otros que no son tan buenos sigan a los de mayor productividad, pero si estos no tienen un buen equilibrio ambiental, capaz que estábamos forzando una estrategia hacia el lado que no era deseable. Cómo se comportan alternativas tecnológicas superadoras de los mayores rendimientos. Estas dos preguntas estuvo marcado en un proyecto muy relevante que se llamó Rompiendo el Techo de Rendimiento, donde, bueno, aún en esos productores de mayor rendimiento, ¿qué alternativas tecnológicas había? Y bueno, y si las podíamos evaluar desde el punto de vista ambiental, a ver si ya estábamos llegando, digamos, al techo, digamos, de lo posible. Otra pregunta es si era posible tener un comportamiento destacado en varios indicadores a la vez. Y por último es que cómo estamos comparados a nivel mundial. Siempre es de interés tener esa visión, y si nos da el tiempo, decir algo vinculado a la certificación. Así que avanzamos muy rápido. Este fue el primer trabajo
ya varios lo presentaron, José lo presentó en la primera introducción, hoy a la mañana, donde esta persona, el profesor Cameron Pittelcoe, en aquel momento recién recibido de su doctorado en California, vino a pasar un tiempo con nosotros, y tanto Gonzalo y José, y bueno, los que estábamos en el equipo, qué mejor que preguntarle a él venía acá porque había escuchado que el arroz uruguayo era amigable con el ambiente y altamente productivo, qué mejor que pedirle a él que de alguna manera objetivizara ese concepto, y estos fueron los indicadores que utilizamos en evaluar esa trayectoria. No voy a entrar en los detalles de los indicadores porque ya lo mencionaron los anteriores. Un solo slide para mostrar esta trayectoria. Se analizó del 93 al 2013. En el número 1 es el valor normalizado de los indicadores para el primer quinquenio, 93 al 98. Y ahí vemos qué pasa, digamos, en el periodo promedio entre el 2000 y 2005 con cada uno de estos indicadores. Vemos que hay un avance, digamos, en el rendimiento, un consumo de energía inferior, esto es fruto del avance de la siembra directa, la electrificación del bombeo, un aumento en el rendimiento neto de la energía, lo cual es positivo. Ya estábamos aplicando un poquito más de nitrógeno, mayor productividad de agua por mayor rendimiento, avanza en forma menor, pero avanza la pérdida estimada de nitrógeno, el riesgo de contaminación de agroquímicos, y Leonidas decía que era pedal, esto era todavía mucho más a pedal que lo que se está haciendo ahora, casi similar, la huella de carbono similar, y cuando la diluimos por el rendimiento baja, y cuando nos vamos al último periodo podemos seguir viendo ese avance en el rendimiento, el consumo de energía muy parecido, un mayor neto de energía, avanzamos en la dosis, seguimos avanzando en la dosis de nitrógeno, y por lo tanto una tendencia un poco mayor a la pérdida estimada de nitrógeno, con un riesgo de contaminación de agroquímicos algo mayor y una huella de carbono, digamos, muy similar. En 2 minutos, algo que puede llevar mucho más tiempo. Eso, de alguna manera, nos permitía ese concepto ahí, que la trayectoria en este periodo fue en clave de intensificación sustentable, en el sentido que hubo un aumento de producción con un equilibrado desempeño ambiental. Pero como decía, digamos, este trabajo lo que nos interesa es ver las tendencias y no los valores en sí. Creo que un poco el resumen, digamos, de este primer trabajo es que tanto en términos de productividad como en eficiencia los valores son muy buenos, pero hay algunos temas de impacto ambiental que había que irlo siguiendo de cerca, y vaya si se ha avanzado en eso vinculado a las pérdidas de nitrógeno y al riesgo de contaminación de agroquímicos. Bien, pasamos al segundo componente, cómo se comportan los productores de mayor rendimiento, en esa idea de que si por ese lado, digamos, los indicadores son buenos, la estrategia de avanzar en achicar esa brecha es positiva. Un solo slide vinculado a esto, que como decía, eso es fruto de este proyecto que lideró el ingeniero Enrique de Ambrosi, de Rompiendo el Techo de Rendimiento. Aquí en esta tabla están los indicadores para lo que es el promedio de los productores, esto de la zona este: rendimiento, eficiencia de uso de la energía, de nitrógeno, la energía neta, la eficiencia de uso de la energía, el potencial de contaminación de agroquímicos, la dilución de ese potencial en el rendimiento, la huella de carbono y la dilución de la huella en el rendimiento. Este es el rendimiento promedio, esto es lo que hacen el 20% mejor de los productores desde el punto de vista de rendimiento. Bueno, pueden ver que todos los valores, en general, los indicadores de sustentabilidad son positivos. Pueden ver que la eficiencia de uso de nitrógeno aumenta 5%. Estos son 3 zonas del este del país, del este del país, 33, Cebollatí, India Muerta. La energía neta aumenta, la eficiencia de energía es mayor. El riesgo de contaminación de agroquímicos es significativamente menor, y esto es porque en ese grupo de productores de mayor rendimiento no usaban insecticidas, sí se usaban el promedio, digamos, de los productores, poco, pero se usaba, y eso, como explicaba Leonidas, tiene un impacto, digamos, muy grande
Lo mismo sucede cuando lo diluimos por la producción, y la huella de carbono es casi igual, un poquito mayor, 1,5, 2% en esos productores de mayor rendimiento. Así que la conclusión de esto, bueno, es que los productores que obtuvieron mayor rendimiento también mostraron un mejor desempeño ambiental en comparación con el promedio. Segunda pregunta, ¿pero qué pasa si tratamos de desarrollar tecnologías todavía superadoras de esos mejores, algo que se trabaja muy poco en la investigación, cómo mejorar a los mejores y tener, digamos, la visión de lo ambiental? Esto expresado en una gráfica, en rojo están el comportamiento de los productores de mayor rendimiento y en azul están la evaluación con estos indicadores de las alternativas tecnológicas que se manejaron, que en general tenía que ver con la variedad, con el uso de protección de semillas, de micronutrientes, esquemas de fertilización diferenciales y mayores, y también el control de fungicidas. Podemos ver que evidentemente había tecnologías que superaban en rendimiento a esas mejores alternativas en producción, pero ya la eficiencia de uso de energía bajaba, había una eficiencia de uso de energía también menor, una huella de carbono mayor y un riesgo de contaminación por agroquímicos algo similar. Por lo tanto, la conclusión un poco de este trabajo en particular es que aumentar el rendimiento más allá de lo que obtuvieron los mejores productores disminuyó el desempeño de algunos indicadores ambientales, o sea que ya estábamos llegando, digamos, a ese plató final. ¿Es posible tener un comportamiento destacado, ser bueno en estos indicadores que hemos visto a lo largo de esta tarde, o hay alguna especie de compromiso o trade-off? Esto lo trabajamos con otro set de datos, base de datos de Saman, gracias a que nos compartieron esa información, 6 zafras, 3.000 y pico de chacras, 268 productores, nos quedamos con 124 productores que estuvieron a lo largo de estas 6 zafras, con los cuales, digamos, se pudo desarrollar, de acuerdo a los datos de actividad que teníamos, donde pudimos seleccionar, y esto es lo que dice esta tabla, los mejores productores en cada uno, el decil superior en cada uno de estos parámetros. El 10% superior, el decil superior en rendimiento, el promedio era 8.400, ese decil superior era 9.400, la eficiencia de uso de energía, el promedio era 128, si agarramos a lo que eran más eficientes, ese promedio era 167, lo mismo con la eficiencia de uso de energía, lo mismo con el huella de carbono, cuáles eran los que estaban en el decil inferior, los que tenían menor huella de carbono, y lo mismo con la contaminación de agroquímicos. Y bueno, y podemos ver que de esos 124 productores, había 44 que eran seleccionados por estar en esos 10, en el decil superior de comportamiento de alguno de estos indicadores, pero solamente había 16 que eran capaces de compartir 2 de esos indicadores y solamente 5 eran capaces de compartir 3 indicadores a la vez. Esto nos está indicando de que, bueno, existe un grado de compromiso bastante importante entre los diferentes indicadores. Bueno, y pasando y ya cerrando bueno, ¿cómo puede ser la comparación de estos indicadores con los que estamos trabajando, pero con una mirada, digamos, a nivel mundial, que siempre, digamos, es muy interesante? Aquí tomamos un trabajo del colega Gonzalo Carracelas, que ahora está haciendo el doctorado en Australia, que lo presentó en la jornada de agosto del 2022, que él integró un grupo muy amplio de investigadores a nivel mundial, que lo que hizo fue justamente tratar de comparar la evaluación de estos indicadores a nivel mundial, pero en código de brecha. Lo que estaban tratando de encontrar era aquellos lugares donde todavía había brecha, o sea, todavía había posibilidades de seguir aumentando la producción, pero que tuvieran indicadores desde el punto de vista ambiental, digamos, correctos para no poner energía en algunos lugares o que no había brecha o que ya desde el punto de vista ambiental, digamos, ya había un comportamiento, digamos, no deseable. Se analizaron 32 sistemas, 18
países arroceros. Acá están nombrados todos los países que fueron integrados dentro de este estudio. Realmente, a los que les interesa esto, creo que es un trabajo más que relevante. La manera que presentan los datos es de este tipo, es difícil tal vez de ustedes visualizarlo desde ahí, pero estos son 3 factores: potencial de calentamiento global, cantidad de agua, número de pesticidas, a la izquierda en base hectáreas y a la derecha diluido por la productividad. En la flechita es donde está Uruguay. Cuanto más a la izquierda está, mejor es el comportamiento. Vemos que cuando estamos haciendo la comparación a nivel de área, estamos en niveles promedio. En el caso de potencial de calentamiento global, lo vimos a lo largo de toda la mañana. Esto fundamentalmente está dado por la emisión de metano del cultivo. Pero cuando vamos a diluir esa cantidad de metano por la productividad, evidentemente estamos en una situación mucho mejor. O sea, somos capaces de producir más kilogramos de arroz por cantidad de CO2 emitido. Algo parecido pasa con el agua, ¿no? Unos 12.500 metros cúbicos de agua, pero cuando vamos y lo diluimos por la productividad estimada, la comparación, digamos, es muy positiva. Y en el caso de número de pesticidas, ya en las dos condiciones, tanto por hectárea como por, digamos, la dilución por la productividad, la comparación a nivel mundial es muy favorable. Este es el mismo caso para lo que es el balance de nitrógeno, el caso de Uruguay. Este es el balance cero. Uruguay está un poquito corrido hacia la derecha, pero en una condición mucho más favorable que el resto. Para terminar, este último slide, si nosotros integramos todos estos indicadores de forma conjunta, entendiendo que cuanto más cerca de cero, digamos, es más positivo. Acá podemos ver, digamos, la comparación a nivel mundial, los sistemas en general tropicales con indicadores mucho mayores, y en el caso de los sistemas que no son tropicales, el caso de Uruguay, con niveles muy parecidos a lo que es el sur de Estados Unidos, California o el propio Egipto, un poco más abajo Brasil y algunos lugares de Asia, particularmente de China. Dejaríamos lo de certificación para el final y con esto voy terminando la presentación. Les agradezco por el tiempo.